Bueno, pioneras, 14 mujeres que marcaron la cancha, un libro que fue presentado el jueves por la periodista Fiorella Rodríguez, por la fotógrafa, colega, amigas ambas, Natalia Rovira. Y voy a leer, y me voy a permitir un minuto para leer un fragmento pequeño que dice que para todo lo que existe hubo una primera vez. En el fútbol uruguayo hay pioneras y este libro contiene la historia de 14 de ellas. Lila Islas, Ivone Matos, Silvia Arévalo, Sarita Figueras, Ana Pereira, Alejandra Laborda, Ruth Gazdia, Analía Guerrero, Patricia Gularte, Natalia Moreira, Natalia Velando, Adriana Reyes, Graciela Barbosa y Fabiana Joffriu. Un libro que tiene además un prólogo doble, escrito por el colega y periodista Jorge Burgel y por nuestra amiga, compañera, periodista, gran persona, esto va a ser de tirarse unas rosas, Patricia Pujol, que en su prólogo dice: el periodismo también puede ser una herramienta para abrir puertas, para mostrar lo que no se ve, lo que se ha querido que permanezca oculto. Este libro sobre mujeres que fueron precursoras del fútbol en Uruguay se aleja de una práctica catártica. Y en esto de que permanezca oculto, que tanto ha sufrido el fútbol femenino y que tanto ha querido que se tape, aparecen allí estas pioneras, estas precursoras, estas mujeres que patearon justamente la pelota y que derribaron todos los mitos y todas las discriminaciones que pudieron existir adentro de una cancha de fútbol y que hicieron que hoy tantas mujeres en nuestro país, al menos que venimos tan rezagados del resto del mundo, se juega el fútbol, aunque a veces moleste. Así que vamos a recibir a Nati Rovira, a Fío, que ya está acá con nosotros, para charlar un poco, porque me cuesta un poco hacer esta entrevista y entrevistar a Fío al lado, pero bueno, para darle un marco, primero que nada, felicitaciones, bueno, que nos cuenten cómo estuvo esa presentación. Arrancamos ya, yo ya tengo ganas de llorar con todo lo que hablaste y dijiste. También me emocionó mucho la emoción de Fío. Fue motivo también la entrevista anterior, o sea que agradecer el espacio, agradecer a Fío todo lo transcurrido, vivido estos días. Estamos con la emoción, como en la piel, todo el tiempo con muchas ganas de llorar. Ha sido maravilloso todo el proceso, pero esto del libro ha sido increíble y principalmente por ellas, ¿no? Porque nosotros estamos felices, pero lo que ellas están transmitiendo, lo que nos agradecen, la familia y demás, ha sido hermoso. O sea que esto parece como nos falta el mate, ¿no? El living y una charla de amigas. Yo que no pude ir me cuentan cómo la pasaron el jueves en la presentación. Claro, es un poco autobombo, pero no es autobombo, ¿no? Bueno, y si lo es, está bien que sea así, porque también nos lo merecemos todas nosotras. Sí, por supuesto, porque aparte es un trabajo que me imagino que lleva mucho y empecemos a darle un poco de inicio, ¿no? A esto. ¿Cómo ustedes se juntan? ¿Cómo cranean? ¿Por qué nace esta necesidad de este libro? ¿Por qué estas pioneras? No sé quién quiere empezar. Nati, que... Y acá se hago de entrevistadora de las dos. Bueno, nosotros ya veníamos con varios trabajos del femenino a través de La Diaria, que íbamos haciendo diferentes entrevistas. Y en algún momento, yo no recuerdo bien cuál fue el día, si fue 8M, Nacional publica una foto que la mostraron recién en pantalla, de Nacional, jugadoras de Nacional felicitando a las jugadoras de Nacional, pero no tenía una identidad esa foto, no tenían nombres, no tenían fechas, entonces era como algo que, digo, qué extraño, ¿no? No tienen nombre, ¿por qué no tienen nombre? ¿Por qué no tienen voz? Esa foto. Y ahí le consulté a Jorge Burgel, gran conocedor del fútbol femenino, a ver de qué año aproximado era esa foto. Y Jorge inmediatamente sabía fecha, nombres. Porque es la enciclopedia viva, no, para el que no lo conoce. Consiguió teléfonos, ahí nos contactamos con Lila y fue nuestra primera entrevista. Y salimos maravilladas. Esa primera entrevista fue increíble. No había pioneras ahí todavía. Ahí había solamente... No había idea de un libro. No. Era la curiosidad de esa foto que había llamado la atención. Exacto. ¿Qué decía esa foto? ¿Qué decía esa foto? ¿Quiénes eran en esa foto? Y no solamente encontramos a una de ellas, sino ella era la primer capitana del Club Nacional de Fútbol. Claro. Lo curioso es eso que decís, ¿no? Que nunca estuvo la idea de un libro, en realidad. Nosotras empezamos a contar historias de otras pioneras a raíz de esa historia de Lila, porque empezamos a tejer como una red de contactos de esas mujeres que tanto nos llamó la atención y que nos parecía maravilloso y además nos daba como angustia que no estuvieran en ningún lado. Después, entrevista a entrevista, escuchábamos voces, tanto de ellas como gente de alrededor que nos decía, esto tiene que ser libro, colegas también. Entonces ahí empezamos como con esa idea. Esa primera entrevista, ¿qué es lo que les da a ustedes? O sea, cuando la llaman, mirá, vimos una foto, ¿cómo fue eso? Bueno, primera emoción, ¿no? Independiente de los colores, como yo digo, ¿no? Esto no es un solo cuadro, esto es el fútbol femenino en potencia, ¿no?
todas. Sí, es como decía Fío, no había algo a proyectar a futuro, sino era esa entrevista y ese disfruto de esa entrevista, la visibilización de Lila, que fue esa nota fue increíble. Que aparte no debe haber entendido nada, No, ¿por no qué entendió tantos nada. años después aparecía? Tantos años después, y después, como decía Fío, se fue generando una y otra y otra y otra, que entre ellas mismas, ¿viste? Ay, tenés que entrevistar a una, tenés que entrevistar a la otra, y salíamos, nos íbamos para todos lados, salíamos con Fío, nos mirábamos, y era decir... Esto es increíble. Hay más. ¿No? ¿Hay más? Claro. Esto es increíble. Y ir descubriendo, ¿no? Ir descubriéndonos nosotras también, como periodistas, como colegas. Fío entrevistaba, yo hacía las fotos, yo me metía en su entrevista, Fío colaboraba en qué podíamos sacar fotos. Tratamos siempre de buscar un poco también de archivo fotográfico, que era lo más difícil, ¿no? Fío comentaba en el otro bloque también que había documentación, había diarios que documentaban el fútbol femenino en alguna época. Y después eso murió. Entonces traerlo de vuelta, ¿no? Que es muy importante. Y en esa búsqueda de archivo, ¿qué fue lo que más les costó? ¿Cómo fue ese trabajo? Bueno, en realidad no nos costó tanto por lo que veníamos diciendo de Jorge Burgel, y hay que destacarlo y agradecerle, porque la verdad que yo creo que sin Jorge hubiese sido muy difícil llegar al camino de la exactitud, de la estadística, de los datos, de los números. Porque bueno, en realidad termina siendo también un poco un libro de historia del fútbol femenino, y para eso Jorge es súper necesario. De hecho, a veces las pioneras tenían dudas de sus propias historias y él te decía, no, mira, esto fue en el 97, en el Parque Palermo, ganó River 3-0, todo, así que espectacular, y por eso también la elección de que termine haciendo el prólogo. Y después está bueno destacar que como criterio lo que establecimos fue las dos primeras de jugadoras que son como las prepioneras, por así decirlo, o las pioneras, ¿no? Que son Lila Islas e Ivonne Matos, porque ellas jugaron en la época de los 70 y los 80 el fútbol. Ahí el fútbol de AUF no existía, no estaba registrado en AUF, y después sí empezamos a entrevistar al resto de las 12, que son todas jugadoras de la primera camada registrada en AUF, que la primera es Silvia Arevalo con el número 1. Y eso también lo fuimos descubriendo en el momento de las entrevistas, porque íbamos pasando entrevista a entrevista y le sacábamos a carnet, ¿no? A los carnets de fútbol de esa época, y veíamos números, pero no entendíamos porque era como todo medio desordenado. Entonces en un momento consultamos, ¿quién es la primera? ¿Por qué? ¿Cómo eligieron el número, no? ¿Fue la primera que se fue a registrar? No, eso fue bolillero. Entonces era un bolillero, pusieron la bolilla, tuc, 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 saca la bolilla, Vicky, sos la primera jugadora de fútbol. Y así, entonces era todo muy rico para contar. Bueno, no sé si tuvieron acceso a ese archivo en la AUF, No hay. No hay. Bueno, ¿quién puede decirlo? Ese era el punto, ¿no? O sea, de todas estas cosas, en realidad no hay un archivo que acompañe la historia del fútbol femenino. Exacto. En realidad quisimos colaborar en empezar a armarlo. Esa fue un poco la idea también. Porque nos pasó en el camino que también mucha gente nos veía como haciendo este proyecto de jugadoras del fútbol femenino, y nos empezaban a preguntar o a decir, che, mirá, yo estoy haciendo la tesis para recibirme de licenciada en comunicación orientada en fútbol femenino y no encuentro nada. Y cada vez que googleo encuentro notas de la diaria con estas pioneras o con estas mujeres, y ahí también se nos abrió como un mundo de decir, bueno, queremos armar un poquito la historia del fútbol femenino o por lo menos un granito de arena a eso. Bueno, eso iba, ¿no? Y bien acompañadas además también, ¿no? Bien acompañadas, porque ella, hoy justo hablaba con Fermín Méndez a la mañana, que me llamó para felicitarnos, y decía, no sigan agradeciéndonos a nosotros. Nosotros abrimos solamente un espacio, ustedes fueron las que hicieron todo el trabajo. A veces también como reconocerse, ¿no? En el trabajo de cada una. A mí me cuesta muchísimo, ¿no? Como valorar el trabajo mío. El de los otros me es más fácil. Y me gustó mucho lo de Fermín, porque también tuvimos una colaboración de parte de la diaria increíble, ¿no? Porque ellos abrieron el espacio. Nosotros ahí le pusimos. Bueno, pero esto que ustedes hablaban, ¿no? Esto empieza como casi que de casualidad, una foto que necesitan. La madeja empieza a deshilacharse sola, por lo que ustedes están contando, ¿no? Una lleva a otra, otra a otra. Pero que cuando tuvieron estas 14 historias, y empieza esto de que sea libro, ¿no? Y empezar a tener la idea. ¿Qué querían contar? O sea, ¿qué quisieron contar ustedes y qué querían encontrar ustedes en lo que estas mujeres les contaban? Fío, contesta esa pregunta. Bueno, en realidad, primero, para empezar, nosotras nos queríamos parar. Si fuera por nosotras, había las 50 primeras mujeres que marcaron la cancha. Pero bueno, cuando vimos que la idea de que fuera libro o de consolidar un poco ese proyecto ya estaba, empezamos como en esa búsqueda a decir, bueno, ¿cómo podemos hacer, no? Aquí también agradecer a la editorial, al Túnel, que le planteamos la idea y no nos pusieron ningún pero ni ninguna tranca en nada. Dijeron, sí, buenísimo, en un mes lo quiero.
de pronto. Sí, Fío decía, sí, Claro. sí, lo tenemos. Y vos salimos de ahí atrás, ¿cómo? Por dentro, la ¿cómo? Claro. Baja la ansiedad. Fue increíble, Obvio, increíble. yo Fiorella dije, bien, así, nos ¿viste? dice que sí. Estoica. Sí, estoy, claro, por supuesto, la tenemos todo preparado. Decía, nos fuimos de ahí con una emoción tremenda. El 20, ¿cómo llegamos? el 19 te lo traes. Claro. Fue Y bueno, así. ahí en realidad sí ayudó mucho que las historias ya estaban publicadas en la diaria. Obviamente después hubo que hacer como una unión, que eso llevó prácticamente un año, porque capaz que de repente a cada pionera la separa un párrafo, pero ese párrafo tiene estadísticas, años, había que ver como en qué se unían, si en un club, si en la selección, si dónde habían coincidido, para que una historia llevara a la otra, no le diera paso a la otra, sino no era como un libro, sino era simplemente como publicar las notas del diario en un lugar. Bueno, ¿y qué cosas se llevaban de estas historias? O sea, o por lo menos si ahora voy directo a vos, Nati, ¿qué te impactó? ¿Qué cosas te dolieron? ¿Qué cosas te encantaron? ¿Con qué cosas te indignaste? Bueno, indignarme con muchas historias se van repitiendo, ¿no? Cada historia hay una historia parecida, singular, pero lo podemos sacar del fútbol y lo podemos llevar a cualquier ambiente, lo podemos llevar al ambiente de la fotografía, a la lucha que tenemos las fotoperiodistas para ocupar espacios, las periodistas deportivas, una mujer de la casa. Entonces lo podemos llevar como a cualquier lado de este libro, ¿no? No es la lucha solamente, no tenés que entender de fútbol o de fútbol femenino. Cualquier mujer que lea este libro se va a sentir representada. Eso creo que es lo que más me llevo de este libro. ¿O Fío? Sí, eso ni que hablar. Y después también el haberles hecho a ellas como una especie de homenaje, ¿no? Porque yo creo que esas mujeres quedaron súper relegadas de su propia historia. No estamos hablando de cualquier jugadora de fútbol, estamos hablando de la primera que jugó en el Estadio Centenario, de la que hizo el primer gol en el Campeonato Uruguayo de Fútbol Femenino, que hoy tenemos el placer de cubrir, la que hizo la que vistió por primera vez a la Celeste, y así con todo. Y yo creo que devolverles a ellas el hecho de que tengan su historia registrada en un lugar y con tanto lujo de detalles, porque nosotras nos copábamos con los detalles, no sé, con lo que fuera, que de repente una había jugado con una camiseta que le había prestado Francescoli, o sea, son detallecitos que forman parte de la idiosincrasia de nuestro fútbol todo, ¿no? Porque ellos también tenían vínculo con el fútbol de varones y nada, haber estado con ellas el jueves ahí en ese lugar y que estaban todas juntas reunidas, entregarles el libro, para mí yo me quedo más que nada con eso. ¿Les da la sensación de que son conscientes? Porque yo la escuchaba que ella decía, bueno, el haber como muy humilde, ¿no? Desde un lugar de, bueno, tal vez haber contribuido en algo. ¿Son conscientes ellas de que en realidad, obviamente en nuestro fútbol uruguayo es tan difícil porque es difícil en el femenino, ¿no? El poder tomar conciencia del lugar que ocupás, pero sí tal vez para no en general, pero para las mujeres que vinieron después, ¿no? Y que hoy tienen, aunque cuesta, algunas luchas conquistadas. ¿Ellas percibieron eso en ellas? Yo no lo creo. Yo creo que a medida que va pasando en las entrevistas, no, capaz que el otro día en la presentación sí se sintieron como parte importante de la historia del fútbol femenino, ¿no? Y también lo contaban un poco, esa cosa como de mucha distancia con el fútbol femenino de ahora. Nosotros cuando entrevistábamos a Lila o cuando fuimos entrevistando a algunas otras decíamos a Ana Pereira, qué rico que fueran a las escuelas de fútbol, ¿no? Que fueran a los clubes a contar esas historias, a empoderar a esas mujeres, esas niñas, desde el club, no sé, de baby fútbol o los cuadros de primera. Creo que falta mucho, que falta potenciarnos nosotros. ¿Vos, Fío, qué pensás? Sí, tal cual, y que se va perdiendo, ¿no? Hay que decirlo, aunque suene duro. Lina nos decía, espero llegar a la presentación, tiene 85 años. Y recién ahora estaba como recibiendo uno de los primeros homenajes por esa carrera, por haber sido la primera capitana de Nacional, con lo que es Nacional, que hablábamos hace un ratito, Vir. Exacto. Entonces creo que eso es una parte fundamental y ojalá que lo impulsemos, ¿no? Ojalá que en base a este libro muchos clubes, muchos equipos lo vean, conozcan sus historias y las empiecen a tener un poco más en cuenta, porque tienen muchísimo para aportar en todo sentido, no solo en el sentido de las historias de vida, de como mujeres, de la lucha, sino también en lo que es el fútbol, ¿no? En la propia presentación ya querían un segundo libro, ya querían uno solo de anécdotas, pero disfrutemos este primero. Claro, porque había muchas cosas en las entrevistas que se contaban que después decían, bueno, prefiero esto no contarlo, prefiero, bueno,
hablar solamente de algo. Y después eso con Fido también lo hablamos mucho, ¿no? ¿Qué era lo que mostrábamos, lo que queríamos? Y la realidad era que dentro de la dureza queríamos mostrar todo lo positivo y lo hermoso que ellos habían vivido en el fútbol femenino. Entonces también hay como otra parte que ellas tienen como esa necesidad también de contar. Bueno, pero en esto de las anécdotas, cuéntenos ustedes, anécdotas del proceso de ustedes, en realidad, de esto, porque, bueno, ustedes decían ahora, fueron saliendo a la diaria, había que tener un hilo conductor para terminarlo, pero escribir un libro no es fácil. ¿Cómo fue ese proceso para ustedes? Para ustedes, mujeres, para ustedes, en tu caso, aparte mamá, compatibilizarlo con los trabajos. Creo que está más ocupada que yo, porque está por todos lados, ¿viste? Que bueno, mucho trabajo, pero mucho trabajo, o sea, ¿cómo fue machear todo eso? Y también ustedes, ¿no? Los tiempos que el propio libro requería. Bueno, para mí fue hermoso. Sí. Y por momentos también tensión, también somos colegas, somos amigas, pero también había cosas que no estábamos de acuerdo, algunas cosas que sí, pero fue fluyendo. Lo tuvimos bastante rápido, la tapa, los textos, el prólogo. Enseguida supimos quién quería que fueran los prólogos, que tenemos los 2 prólogos. Sabíamos también si teníamos la presentación, que enseguida estuvimos de acuerdo en quiénes iban a estar. Yo creo que fue todo mucho más positivo. Pero yéndonos un poco atrás, cuando íbamos a hacer esas historias, yo creo que lo anecdótico es que nos recorrimos todo Montevideo, la Costa de Oro, porque íbamos desde el Cerro hasta Lagomar, Parque del Plata, La Blanqueada, era como que obviamente... Bueno, en eso me quiero meter, en ese proceso, ¿no? En el remangarse y bueno, hay que hacer esto. ¿Cómo fue? Bueno, primero el conseguir los contactos, ¿no? El conseguir los contactos y... Los primeros, claro. Sí, claro, después fluyó. Pero y el establecer también un poquito los criterios, de decir, bueno, pero busquemos a las que estuvieron registradas en AUF a la misma vez, como para no desvirtuar, porque si no nos lleva mucho. Hablar con ellas también, hay que decir que hubo pioneras que no quisieron contar sus historias, porque para ellas el fútbol fue un proceso muy doloroso, entonces de repente teníamos ese... ¿Sí? ¿Les pasó eso? Sí. Ese inconveniente con Jorge, que Jorge nos decía, no, tienen que entrevistar a esta porque fue la mejor, se destacó en esto, era una zaguera espectacular y nosotras la buscábamos, le insistíamos y no quería y obviamente entendimos que no teníamos que forzar nada, ¿no? No, pero igual que fuerte, que un deporte termine siendo, ¿no? Algo que vos quieras de las en definitiva. Entrevistadas, claro, nosotros, viste, somos así, simple, sencillo. Entonces nos sentábamos y era o a tomar un refresco y un mate y vinieron, era todo como una alegría, ¿no? Y te saco las camisetas, las que no tenían camisetas se las pasaban entre las jugadoras para que la foto pudiera salir con las camisetas, medallas, recortes. Entonces, claro, cuando te sentís como que estás en familia, como en este momento, ¿no? Que estás charlando, la boca se puede ir un poquito más. Y cuando se ve un poquito más, ahí retrocedían algunas y decían, bueno, prefiero, Fido, que esto no lo pongas, ¿no? Sí. Y bueno, y ahí... El cuidado. El autocuidado. Y se respetaba al 100%, Total. ¿no? Y también que nos hayan abierto las puertas de su casa, ¿no? Era algo que queríamos, porque obviamente hacer una entrevista es muy distinto si está en la casa, en el ámbito familiar. Se metían los hijos se sentaban a escuchar la historia de la madre que nunca habían escuchado. Sabían que la madre había jugado al fútbol de repente, pero no sabían con tanto lujo de detalle. Entonces, las caras de los niños, los ojos estallados y terminaban y decían, yo también juego al fútbol, o yo también quiero jugar al fútbol. No era como, mi madre fue una mostra y yo acá. Eso fue espectacular. Porque cómo nos cuesta, y después nos damos cuenta cuando somos grandes, ¿no? Y a veces es en esas ausencias de información, el preguntarle a nuestros padres. Exacto. ¿Qué hiciste? Exacto. Tal cual. ¿Qué te gustaba? ¿Qué no te gustaba? ¿Cómo lo pasaste? Entonces me imagino que en esto, y viendo al hijo en la entrevista que tuvimos, el poder conectar con ese pasado de su mamá. Divino. También la sensibilidad de ellas, ¿no? La mayoría se ponía a llorar y teníamos como que hacer ahí un espacio de bajar un poco a tierra, claro, porque nosotros íbamos con una intensidad impresionante, no. Imagínate, era como, ay, contame acá, y qué pasó allá, y en el 96, pero era como mucho, claro, y ella les estabas tocando una etapa de su vida que de repente había sido muy, muy importante, ¿no? Y la gran mayoría después, además, desvinculadas totalmente del fútbol, ¿no? De esa gran pasión y ese amor que tuvieron, lo dejaron atrás. Entonces eso también era como una parte emotiva y dolorosa a la vez. Y fue como una catarsis, ¿no? Como una especie de psicoanálisis, porque empezaban, cuando le decías, ¿y tuviste algún obstáculo cuando empezaste a jugar al fútbol? Y todas habían tenido, la mayoría de las madres, de los padres, de los hermanos, de los abuelos, éramos la vergüenza del liceo porque jugábamos al fútbol. Y ahí como que ellas empezaban a dar cuenta, éramos la vergüenza del liceo porque jugábamos al fútbol en el recreo. Era como una especie de catarsis también. Antes de mostrar el libro, ya le avisó Nati, les voy a hacer la última y sí quiero que me la respondan cada una. Ambos. ¿Qué es Pioneras para vos? Todo el esfuerzo de todos estos años de un montón de mujeres. Pío, ¿qué es Pionera?
Bueno, para mí es el resultado de una lucha que sigue, obviamente que va a seguir, pero por intentar destacar a la mujer en los ámbitos más masculinizados de la sociedad, que se transforma, se materializa en el libro. Yo les agradezco un montón por este libro, por este archivo, por el trabajo y por la lucha de ustedes para que el fútbol femenino se visibilice. Voy mostrándoles ahí a ver si logramos ver. Pioneras, 14 mujeres marcaron la cancha y mientras lo muestro allí, ahí, ¿dónde lo pueden conseguir? Bueno, en todas las librerías y si no, directamente con Editorial El Túnel. Bueno, allí lo tienen, ¿eh? La invitación está más que hecha. Un libro súper interesante. Muchísimas gracias. Gracias. A vos no te puedo despedir. Gracias a las dos. A vos te despido. Nos vamos a una breve tanda y volvemos que nos metemos enseguidita con la primera final entre Nacional y Peñarol. Peñarol y Nacional.